tiene una inquietud al respecto, por favor, hacérmela saber. Esta grabación quedará guardada en el portal logístico de Colombia en descarga capacitaciones. Ya les voy a indicar dónde quedan grabadas todas las capacitaciones que nosotros hemos venido haciendo por parte del Grupo de Logística del Ministerio de Transporte. Me acompaña el ingeniero Jairo Esga, ingeniero creador del Sistema Registro Nacional de Despachos de Carga que está implementado desde el año 2013 de parte del Ministerio de Transporte, en el cual registran las empresas de transporte de carga habilitadas a nivel nacional todas las operaciones logísticas de transporte y entrega de mercancía. En este momento, esta mesa de trabajo ya es la tercera sesión en la cual atendemos a todos los operadores tecnológicos, a quienes suministran los sistemas software a las empresas de transporte. Atendemos todas sus inquietudes técnicas. Entonces, en esta sesión estamos invitando a que todos estos operadores se sigan uniendo para que la cercanía del Ministerio de Transporte y el apoyo con la transmisión de la información de calidad al sistema RNS siga mejorando. Entonces, vamos a dar inicio a todas las personas que tenemos acá. Me acompaña el ingeniero Jairo Vesga. Ingeniero Jairo, buenos días. Buenos días, adelante. Entonces, las personas que nos acompañan, todas las inquietudes que tengan, vamos a dar inicio para ir aclarando las inquietudes al respecto con las novedades que tenemos de obligaciones que a partir de agosto del 2023, a raíz de la resolución 45515 del 2022 de agosto, se generaron. La primera es el proceso de implementación de registro de viaje municipal o registro de viaje municipal. La segunda, la transmisión la transmisión y el cargue de las facturas XML, que también ya se puede transmitir a través de web service. Y la tercera, que inicia en el año 2024, pero en este momento estamos trabajando de la mano con ustedes para que las dos obligaciones que les acabo de comentar ya estén prácticamente implementadas, estén haciendo pruebas, estén trabajando con todas sus empresas para que el software que les están suministrando las empresas de transporte esté ya ok y transmitiendo la información. Entonces, en ese orden de ideas, las personas que tengan inquietudes, por favor, levantar la mano. Yo, en orden de cómo van levantando la mano, les voy entregando el micrófono para que puedan hacer las preguntas al ingeniero Jairo Vesga. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a dar inicio a este panel de preguntas. Entonces, por favor, ir levantando la mano e iniciamos entonces con este proceso. Luis Alberto Velázquez, buenos días, ¿en qué te podemos ayudar? Luis Alberto. Bueno, Luis Alberto revisa su micrófono. Tenemos la manito de levantada de Sebastián Peñalazo. Buenos días, ¿me escuchan bien? Ya te escuchamos mejor, sí. Vale, yo pregunta con respecto a la información que se registra de las sedes. Digamos que yo ya tengo registrado pues varios datos y digamos el tema del código. El código yo quiero modificarlo o algún dato de una sede. ¿Es posible hacer la configuración? ¿Es posible hacer este cambio o...? Porque pues según lo que he visto acá en la plataforma no veo como un módulo o un apartado donde se haga este proceso. Para cambiar el código de la sede no se puede. Lo que puede cambiar es cualquier otro dato distinto a la identificación del tercero y el código de la sede. Esos dos datos no se pueden modificar. Los demás sí. Ok, entiendo. Y en dado caso de que yo me haya equivocado y haya hecho el registro, ¿esa información se puede eliminar? ¿Me puedes No, indicar de pronto no, o no la estamos eliminando. no se elimina? Vale, listo. Gracias, Sebastián.
En este momento no veo más manitos levantadas, ingeniero Jairo, de los operadores tecnológicos. Tenemos otra manito levantada, Jesús Ramírez. Buenos días. Nosotros no somos Buenos operadores días. tecnológicos, somos una empresa de transporte y estamos haciendo un desarrollo nuevo en el cual queremos conectarnos directamente con el RNS. Pero no sabemos cuál es el proceso para solicitar un usuario de pruebas y no tener que probar, digamos que con los usuarios que tenemos de producción para tener que estar anulando después manifiestos y este tipo de cosas. ¿Cómo podríamos hacer esa solicitud? El ambiente de pruebas está funcionando para las pruebas de web service y los usuarios que pueden usar para ese ambiente de pruebas son los mismos que usan en el ambiente productivo. ¿Por qué es así? Porque el ambiente de pruebas es una copia que se hizo como en el mes de febrero, marzo de este año, del ambiente productivo. Entonces quiere decir que los usuarios que tenían en febrero en el ambiente productivo son factibles de ser usados en el ambiente de pruebas sin ningún problema. Ok, gracias. Señor Luis Alberto. También les recuerdo a las personas que nos acompañan el día de hoy que la mesa de ayuda está trabajando en este momento para atender todas las inquietudes del Registro Nacional de Despachos de Carga de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Próximamente se va a ampliar los horarios para atender las inquietudes llamando a la línea 324-0800 del Ministerio de Transporte en la opción 2. Ya apago el micrófono que tenemos en este momento abierto. Y, ingeniero Jairo, ¿qué más inquietudes tenemos? No tenemos más manitos levantadas por parte de las personas que nos acompañan el día de hoy. No, la Hay otra manito pregunta, levantada. antes de esto, hagamos una pregunta. Si hay operadores tecnológicos de la DIAN, ¿qué problemas hay con respecto al tema de la facturación electrónica de transporte? Si hay algún inconveniente, porque algunas empresas de transporte nos han venido diciendo en las reuniones que hacemos de capacitaciones que algunos operadores tecnológicos no saben ni han implementado nunca el concepto de la factura electrónica de transporte. Entonces, nosotros lo que les decimos es, si usted ha contratado un operador tecnológico aprobado, certificado por la DIAN y no está dispuesto a cumplir el anexo técnico 1.8 de la DIAN del año 2021, pues yo creo que se han equivocado en la selección de ese operador tecnológico. Todo operador tecnológico con certificación de la DIAN tiene que cumplir el anexo técnico 1.8. No sé si alguno que esté presente en el día de hoy nos cuenten la historia de por qué, o por qué sí o por qué no. O sea, ¿hay algún operador tecnológico certificado por la DIAN en el día de hoy? Don Jairo, muy buenos días. Sí, adelante. Juan Guillermo Ramírez, de Siscom, software para transporte de carga. Y Ajá. nosotros sí estamos cumpliendo con el anexo técnico 1.8. Yo creo que usted es testigo que estamos subiéndole los archivos de la DIAN. Pero como experiencia, yo soy del área comercial, he visitado muchos clientes que tienen Sigo y WordOffice y a ellos Sigo y WordOffice sí les está cumpliendo el anexo técnico 1.8, pero parcial, porque no les están entregando la información relevante de la remesa y del radicado, porque pues no tienen cómo capturar esa información. Yo a mis clientes les digo, no tienen que cambiarse de software, soliciten a su proveedor tecnológico y si ellos no le cumplen, pues ahí sí estoy yo para atenderlos. Bueno, muchas gracias. Entonces, la invitación es aquí. Si hay empresas de transporte en el día de hoy que tengan como operador tecnológico certificado de la DIAN a SIGO, por favor invítenlos a esta reunión, a un representante de SIGO para que dialogue con nosotros y exponga sus inquietudes para que les ayudemos, porque la idea del Ministerio de Transporte es ayudarles a todas las personas, a todos los operadores tecnológicos certificados por la DIAN, ayudarles a todos, que no se quede ninguno sin conocer el concepto de la factura electrónica de transporte. Entonces, esa es la invitación para empresas de transporte. Muy bien, yo creo, Edna, que en la próxima reunión con empresas de transporte les podemos
indicar eso, de que por favor inviten a algún representante de SIGO, ojalá del área técnica, o al gerente de SIGO, a lo que sea, a estas Board reuniones, Office. para que por favor se incluyan, mucho, vayan en el mismo tren que vamos todos, que es el tema de la facturación electrónica de transporte. Gracias, Juan Guillermo. Listo, señor. Perfecto. Ingeniero Jairo, tenemos la mano levantada de Luis Alberto Velázquez y luego de Patricia González. Luis Alberto, buenos días. Muy buenos días. Tengo dos inquietudes. La primera, en la sesión que tuvimos el mes pasado, habían quedado como unas tareitas allí para hacer una actualización, si no estoy mal, de unos manuales sobre lo que tiene que ver con los manifiestos municipales. Creemos que de pronto en la de este mes ya don Jairo nos tenía algún tipo como de razón de esa actualización. Y lo segundo, cuando uno ingresa al RNS, nosotros tenemos allí, digamos, una opción donde podemos, a través de los maestros, descargar las remisiones y manifiestos pendientes por cumplir. Desde Web Service, ¿hay alguna opción en la que yo pueda acceder y tener acceso como a esta misma información sin que sea uno a uno? Me explico, sin tener que digitar la remisión o el número de manifiesto. No necesita explicarse, tranquilo. Está comprendido. Vamos a ir por la segunda pregunta. De la primera no me acuerdo, ahorita me dice exactamente qué temas, porque estoy mirando ahorita las actas. Bueno, voy a compartir pantalla de algo que siempre les hemos mostrado a los participantes en las diferentes reuniones. Existe un utilitario en el RNS que se llama rns.mintrasporte.gov.co/wst/default.spx. Entonces allí está la lista de todos los procesos o registros que se pueden enviar al RNS o se pueden consultar. Todo esto se puede enviar registros o consultar registros. Entonces, el que nunca haya hecho una consulta por web service de la información que se encuentra en la base de datos del RNS es de la siguiente forma. Vamos a suponer que yo quiero averiguar de manifiestos. ¿Por qué? Porque el 4 es manifiestos, como lo ven en la parte superior. Entonces yo digito el NID de la empresa de transporte y le digo, yo quiero saber cuáles son los manifiestos que están pendientes de cumplir, por ejemplo. Entonces, le coloco aquí donde está el símbolo de interrogación, lo marco, y yo digo, número de manifiesto de carga, sí, yo necesito saber eso. Necesito saber la fecha en que se expidió el manifiesto, de qué origen a qué destino, la placa y valor flete pactado viaje. Por ejemplo, hasta ahí. Esos serían los... Entonces, cada dato que se encuentre aquí en la parte izquierda, que ustedes necesitan que les muestre el sistema, pues lo van marcando tal y cual como lo acabo de hacer. Luego, en la parte inferior, hay un botón que dice generar XML para grabar y generar XML para consultar. Entonces, quiere decir que debemos usar el segundo botón que dice generar XML para consultar. Pero si yo quiero hacer el análisis en un rango de tiempo, me dice coloque la fecha de inicio y la fecha final. Entonces yo le digo, bueno, voy a averiguar, por ejemplo, de lo que fue el mes de marzo. En el mes de marzo, ¿qué hay pendiente de cumplir? Hasta ahora lo único que he hecho es escribir el NID de la empresa de transporte y el rango de fechas, ¿sí? Bueno, entonces le damos clic al botón que dice generar XML para consultar. Entonces me muestra al lado derecho el XML que se usa para hacer consultas. Entonces vemos que se encuentra en donde dice solicitud, en la etiqueta, en el grupo, dice un 3. Normalmente enviar información es el número 1, ¿sí? Él le pone el número 1.
En este caso, el 3 es para consultar el proceso 4, que es manifiestos. Y aquí aparecen todas las variables que yo escogí, más 2 variables adicionales, que son ingreso ID, que es el número del radicado, y la fecha de ingreso en que fue radicado el manifiesto en el RNS. Y abajo, en donde dice documento rango, en el grupo documento rango, él pone el rango de fechas que yo quiero hacer la consulta. Bueno, pero ahora viene un secretico, ¿sí? Que pues hasta ahora se ve todo como fácil, pero este siguiente secreto es para poder saber cuáles son los que están en estado activo, ¿sí? Entonces van a usar una etiqueta y la van a colocar en el grupo que dice documento, porque el grupo que dice documento es como decir el filtro, ¿sí? Es como decir, para los que saben bases de datos, es como decir el where. Entonces escribo estado y le pongo entre comillas sencillas AC. Y luego cierro la etiqueta. Y listo. Entonces quiere decir, ahí le estoy diciendo, mire, todos los de este NID de empresa de transporte, vamos a colocarle entre comillas esta empresa, el NID de la empresa de transporte, el estado que se encuentra en estado AC significa que no han sido cumplidos, entonces él me va a sacar manifiestos que no han sido cumplidos en el rango del 1 de marzo al 31 de marzo. Y ya está listo, eso es todo la consulta, el XML, y le doy clic a donde dice consumir servicio. Vamos a ver qué nos saca. Ah, bueno, aquí me va a sacar un error porque el usuario no le puse el usuario correcto. Sí, mire, ahí ya me sacó que el código del usuario está incorrecto. Entonces yo se lo puedo editar aquí también. Y puedo colocar la palabra clave. Y le doy consumir servicio. Bueno, me dice documento no encontrado, es decir, no encontró ningún manifiesto sin cumplir en ese rango de fechas. Me tocaría colocar, no sé, a ver, voy a ponerlo a que trabaje más largo, a ver si por alguna razón. Ahí sí. Entonces, cogí un rango más largo y entonces dice, el ingreso, mire que estas son las variables, el grupo de variables es todo lo que el sistema me va a mostrar, entonces el ingreso ID, la fecha de ingreso, el manifiesto de carga yo lo escogí, la fecha de expedición del manifiesto yo lo escogí, el municipio de origen yo lo escogí, y así sucesivamente la placa también, valor flete pactado también. Y ahí termina el primer documento. Luego viene el segundo documento, ¿sí? Ahí termina el primero, entonces ahora viene el segundo, o sea, el segundo manifiesto. Y así sucesivamente, ahí hay 1, 2, 3, 4. 4 manifiestos pendientes de cumplir en ese rango de tiempo del 1 de marzo del 2022 al 31 de marzo del 2023. No sé si con eso queda claro cómo es que se hace. Sí, señor, muchísimas gracias. Perdón, les hago otra consulta. Pues, a ver, acá en la empresa nosotros tenemos el desarrollo propio y hacemos los envíos todos a través de web services. Nosotros somos una empresa de transporte cooperativa. Hace poco uno de nuestros asociados nos transmitió una inquietud. Este asociado ingresó a través de la página del RNDC e hizo la reimpresión del manifiesto de carga. Y se dio cuenta que el ICA que tiene está calculando el 3 por 1000. Actualmente en Manizales la tarifa es del 3.7 por 1000.
Entonces él nos transmitía la inquietud, si era que, pues, dónde era que estaba como el tema, pues, de la diferencia, porque eso a ellos les acarrea a nivel contable unas diferencias en las declaraciones y en los soportes, pues, que ellos pueden llegar a presentar para ese tipo de impuesto. De pronto me puede explicar si está desactualizado o qué es lo que sucede allí, porque nosotros desde las revisiones que hicimos, sí estamos enviando el 3.7 por mil. Bueno, miren, entonces, para este tipo de preguntas que no, en este caso, pues, dice, es que nosotros estábamos enviando el 3.7. Los señores de Siscom dicen, es que nosotros estábamos enviando bien el código del empaque. Entonces, y así hay una cantidad de temas, de problemas, en donde las empresas nos dicen, es que lo estábamos haciendo bien. Entonces, acuérdense siempre de adjuntar el XML que enviaron. Siempre. Sin el XML, nosotros es muy difícil ayudarles porque es la palabra de ustedes contra lo que de verdad iba en el XML. Un pequeño errorcito en el XML puede ocasionar un problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces, por ejemplo, en el ICA, a veces me colocan es el valor en plata, ¿sí? En dinero. Entonces, ¿es que lo colocamos bien? No, pero es que, por ejemplo, en este caso, el RNS no recibe en plata, sino es el factor. Algunos lo hacen en porcentaje, o sea, en base 100. Entonces colocan, por ejemplo, 3.7, pero 3.7 en base 100, entonces pondrían 0.0037, algo así. Entonces, hay que mirar siempre cómo es que está el XML. Entonces, por favor, adjúntenos y con mucho gusto le analizamos el XML para ver si de verdad enviaron 3.7 o enviaron 3 para antes de mirar los programas de nosotros en donde diga eso está mal. ¿Por qué les digo esto? Porque somos 2.500 o 2.350 empresas de transporte. Y si una o dos empresas se quejan de un problema como este tema que acabas de decir, yo diría, ¿y por qué no se quejan las demás? ¿Sí? Entonces quiere decir que debe ser algún problema con el XML que fue enviado por parte de ustedes. La única forma de salir de la duda es envíenos el XML. Esa es la evidencia número 1 que les pido aquí en esta reunión. Siempre adjunten el XML. Bueno, señor, listo, ya le hago el envío con el XML. Dentro de la aplicación RNDC, cuando uno reimprime el manifiesto, sí muestra el 3.7, se hace el cálculo con el 3. O sea, la impresión, perdón, con el 3.7 por mil. Pero ya le envío el XML y nuevamente los datos, porque yo le he enviado ya un par de correos con el tema, pues ya lo hago. Muchas gracias. Bueno, ok, perfecto. Don Jarito, yo intervengo ahí un momentico y hay un Orfeo sobre ese tema con unas que lo tiene su merced. Ayer lo leí y se lo reasumí. Seguimos con Patricia González. Patricia González, buenos días. Buenos días. Yo tengo la siguiente inquietud. Nosotros tenemos un software propio, tanto para la facturación electrónica como para el envío al RNDC. En el día de ayer hemos comenzado con la parte de pruebas de envío de la factura. Resulta que estamos teniendo un pequeño inconveniente con aquellos viajes que son redondos. Como tienen 2 remesas, nosotros estamos cobrando un flete por ese viaje redondo que tiene 2 remesas. El lío es de que solamente me está aceptando una remesa y estoy viendo que nosotros solamente en la factura tenemos un ítem y donde ponemos el número de la remesa, pues tenemos separadas las 2 remesas con un solo ítem. ¿Es cerrado esto? Sí, está mal lo que están haciendo. Está mal lo que están haciendo porque ¿Cómo separo yo las 2 remesas entonces para esos viajes redondos? Tienen que en el XML que envían de la factura electrónica de transporte a la DIAN, tienen que colocar 2 invoice lines.
Es decir, dos ¿Tenemos que líneas. poner los dos valores separados para el ida y regreso? A ver, es que nosotros negociamos el viaje. Pare. Espera un momentico. Una cosa es el valor pactado con el tercero vinculado a la flota de ustedes, en donde ustedes negocian vaya y vuelva, ¿ok? Y otra cosa es lo que ustedes negocian con su cliente, que es, yo les llevo esta remesa y si quiere le puedo traer otra o busca otro generador para traerla. Es decir, ustedes son los que manejan la logística y la eficiencia de la logística, pero pueden trabajar con dos generadores. Un generador llevándole una remesa de ida y pueden trabajarle ya sea al mismo generador una remesa de regreso o hacerlo con otro generador. No implica que sean generadores iguales para los viajes de ida y regreso. Entonces, una cosa es el contrato con el tercero vinculado, en donde ahí sí le pacto un solo valor por ir y regresar. Entonces, una vez aclarado eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si es con el mismo generador, para llevar una remesa de aquí hasta allá y luego devolverme con otra remesa para el mismo generador, deben pactar valores distintos. Deben, me he dicho, valores separados. Y en la factura electrónica tienen que hacer referencia a cada remesa y eso se hace en cada invoice line, ¿sí? Ahí, cada invoice line, uno le dice, mire, este es para la remesa tal, y el otro invoice line, este es para la remesa tal. Listo, muchas gracias. Perfecto. Seguimos con Carlos José Pertús y luego Yuber Alexis Pulesio. Carlos José, buenos días. Estimados, muy buenos días. La consulta se refiere al tema de una actualización, de la actualización. Hola, listo, perfecto. Buenos días. Cuando yo actualizo un vehículo en el dato de la revisión técnico-mecánica y voy a revisar el RUN y este mismo vehículo ya cuenta con esta actualización, ¿cuánto tiempo pasa desde la actualización entre el RUN y el RNS para yo poder emitir un manifiesto? ¿Por qué lo digo? Porque cuando envío o se planilla o se hace el manifiesto de carga para este vehículo, sale un error vía web service que me indica como que el RUN no está actualizado, no es correcto. O también he tenido errores donde me dice la fecha de descarga es mayor a una fecha no vigente del RUN, algo así más o menos, una fecha de técnico-mecánica no vigente. Entonces quisiera saber cuánto se demora esa actualización para saber cuándo puedo empezar a reportarlo. Bueno, miren, el sistema mira la fecha que está guardada en la base de datos del RNS de la revisión técnico-mecánica. Esa no la actualizan ustedes, ¿sí? Esa la hace todo automático el RNS. ¿Cómo? Consultando el RUN. Ahora, ¿cada cuánto consulta el RUN? Entonces, él mira la fecha de vigencia. Si la fecha de vigencia está todavía sin problema, es decir, sirve para amparar todo el viaje en donde ustedes han colocado que la fecha de la última entrega en su destinatario de las remesas que van en el viaje es determinada fecha, entonces la revisión técnico-mecánica tiene que ser mayor a esa fecha que ustedes mismos escribieron, ¿ok? En la remesa. Bueno, ahora, si está vencida, entonces el sistema va y mira inmediatamente, en línea, va y mira la fecha en el RUN. Porque lo que estamos pensando es que dice, bueno, si ya está vencida, a lo mejor es que ya el propietario ya llevó el vehículo a su revisión y ya a lo mejor tiene la revisión. Entonces consultamos el RUN y traemos la fecha en línea. Si en ese caso el RUN nos
nos entrega la información de que todavía no ha actualizado su revisión el propietario. De todos modos, entonces el sistema marca ese vehículo con la fecha y hora en que fue a consultar el rondo. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que fue a las 8:35 de la mañana. A las 8:50 de la mañana vuelven a intentar expedir un manifiesto. El sistema no va al RUN, porque dice apenas han pasado 20 minutos desde que yo consulté el RUN. ¿Y para qué voy a volver si lo más probable es que la revisión técnico-mecánica a veces se demora 1 hora, 2 horas, 3 horas en hacer en sí la revisión y luego en que suba al RUN y la cosa tal? Entonces, ¿para qué a los 20 minutos vuelvo a consultar el RUN? Además, porque tenemos unas limitantes con el RUN muy fuertes de cantidad de consultas que podemos hacer al día. Entonces, tenemos que ser un poco más analíticos allí y el sistema no va. ¿Cuándo sí va? Cuando hayan pasado 3 horas. Entonces, el sistema la encuentra vencida, mira que la última vez que fue al RUN fue a las 8:35, de tal forma que si el manifiesto lo están tratando de expedir a las 11:36, o sea, 3 horas después más 1 minuto, entonces ahí sí vuelve al RUN y dice, señor RUN, ¿será que en las últimas 3 horas ya el propietario ha realizado su revisión técnico-mecánica? Y el RUN nos contesta. Ese es el procedimiento que hace el sistema con la revisión técnico-mecánica. Ahora, hay otro mecanismo también que no es intentar expedir el manifiesto, sino que ustedes entran al portal público del RNDC y allí consultan la placa. Y el sistema les muestra allí, primero, el estado en que se encuentra la placa, porque puede estar con omisiones, puede estar con matrícula cancelada, en fin. También le muestra la fecha del SOAT y le muestra también la fecha de la revisión técnico-mecánica. Esa es otra forma de mirar si el RNDC se actualizó o no se actualizó con el RUN. Es decir, no necesitan probar con un manifiesto, sino que directamente con la consulta pública también lo pueden hacer. Y es pues mucho más ágil porque no tienen que enredarse en que mandan el manifiesto sí o no, sino que hacen la consulta pública ahí por el portal web interactivo y salen de la duda. ¿Listo? Eso les aconsejo también a las empresas que trabajan con vehículos nuevos. Recuerden que los vehículos nuevos tienen un tiempo en la cual no se necesita la revisión técnico-mecánica, 2 años, y entonces después de ese tiempo la revisión técnico-mecánica sí se debe hacer. Entonces, esa consulta pública también considera eso, se da cuenta que es nuevo porque el RUN nos envía la fecha de la matrícula, no el modelo del vehículo, ojo con esto, no se cuentan los 2 años con el modelo del vehículo, sino con la fecha de la matrícula. ¿Listo? Y entonces sirve mucho para los vehículos nuevos y les aconsejamos a las empresas que quieran vincular vehículos a su flota, que sean nuevos, hagan primero la consulta pública. ¿Listo? Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Una consulta más, pues otra consulta. Su merced ahorita mostró el tema de los estados para consumir o hacer consultas vía web service también, y colocó un estado que es el AC, que es para aquellos manifiestos que están pendientes por cumplir. Eso lo entendí, que están en estado activo. ¿Existe otro estado adicional si yo quisiera consultar un manifiesto cumplido? CE de cerrado. CE de cerrado. Perfecto, muchísimas gracias. Eso era todo, muy amables. AN de anulado. Esos son los estados que maneja el manifiesto. AC,
que es activo pendiente de cumplir, CE, que es cerrado, cumplido, y AN, que significa anulado. Siguiente. Perfecto, ingeniero. Lluver Alexis y luego Sandra Garzón. Lluver Alexis, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Ingeniero, yo tengo varias inquietudes acerca del servicio que nos estaban mencionando para la transmisión del Attached Document en la RNC. Lo primero es, hay un manual ya que nos diga la forma del consumo, que nos dé las URLs de prueba. Los usuarios de producción y pruebas se utilizan para lo mismo. Y finalmente, por la misma interfaz gráfica que ofrece el servicio, estamos intentando hacer pruebas y nos está arrojando unos errores tanto en pruebas como en producción, asumiendo que tengo bien la URL producción, que por lo mismo pregunto el manual inicialmente. No sé si me puede resolver estas inquietudes. Sí, si usted es la primera vez que está haciendo un web service con el RNS. Correcto. Ok, mire, es muy sencillo. Todo el mundo me dice, el manual, pero para escribir una dirección URL, ¿eso para qué manual? Mire, apréndaselo, es rnds.ws.mintransporte.gov.co 2.8080/ws. Yo le doy enter ahí y ahí ya el servidor que atiende el web service le responde. Y como necesitas el WSDL, ahí está el link para el WSDL y él se lo muestra. Y en la parte inferior encuentra usted el URL. Ingeniero completo. Jairo, qué pena interrumpirlo, Ay, ¿está te perdón. proyectando? No, y qué pena. Uy, Dios mío. Sí, ingeniero Jairo. Mil Y excusas. si quiere me copia La nuevamente URL. la URL y yo las pongo aquí en el chat Entonces, para que queden aquí en estas reuniones. Por bueno. favor. rns.mitransporte.go.co es la del portal, ¿cierto? Correcto. Entonces, si usted le pone WS, ya es la del web service. Pero el web service atiende por un puerto que se llama 8080, ¿sí? Y usted le coloca, por ejemplo, /WS y él le responde, el servidor le responde, ¿sí? Y allí tiene el link para el WSDL. Le doy clic y él le muestra cómo es el tema de los parámetros y además le muestra la URL completica, ¿sí? En este caso es HTTP, no es HTTPS, y ahí tiene toda la información. Muy sencillo los pasos, ¿ok? Ahora, hay un segundo servidor que es plan de contingencia. Es muy sencillo también. Ustedes digitan RNDC y en vez de colocar WS, le colocan WS2, el número 2. Y le hacen lo mismo, 2.8080/WS. Y ese servidor es el servidor número 2 de plan de contingencia. ¿Cómo tienen que hacer, señores desarrolladores? Envían un web service, digamos, al servidor número 1, que fue el anterior, que es RNCWS. Si ese se demora más de 1 minuto en contestar, entonces perfectamente pueden usar este segundo servidor, que es RNCWS2. Entonces, los dos servidores son contingencia uno del otro para en caso de que por alguna circunstancia tengamos una varada ahí del servidor principal de web service. Bueno, si ya los dos servidores no funcionan, entonces nos avisan para poder revisar qué es lo que pasa. Bueno, y tiene lo mismo. Entonces, le doy clic al WSDL y fíjense que en la parte de abajo también dice RNSWS2, ¿sí? Que es la URL completa para el servidor de contingencia. Bueno, ahora, para el servidor de pruebas, ¿sí? Entonces, es plc.mintransporte.go.co
2.8080/WS. ¿Qué significa PLC? Portal Logístico de Colombia. Ese es el segundo portal que hace parte del RNS. Entonces, uno es RNS y el otro es PLC. Entonces, le doy clic acá y ahí me responde el servidor para hacer pruebas. plc.mintransporte.go.co, y la parte de la derecha es exactamente igual entre los tres servidores. Entonces, tenemos tres servidores. Dos de producción, uno contingencia del otro, y el de pruebas, que es PLC. Los usuarios que pueden usar en el ambiente de pruebas son los mismos que tenían en febrero en el ambiente productivo y con la misma clave. El sistema lo que tiene es una foto de el ambiente productivo del día, creo que 22 o 23 de febrero. Le sacamos una foto al ambiente productivo y lo declaramos en otra base de datos como base de datos de pruebas. Entonces, por eso los usuarios y las palabras claves son las mismas que tenían en esa fecha vigentes. Ahora, si usted quiere hacer pruebas con el WS Test, ¿sí?, que fue lo que expliqué hace un rato, ahí con este, entonces existe forma de hacer pruebas con los tres servidores, porque esa es una forma de también de que ustedes hagan un test de que efectivamente los servidores estén funcionando, porque puede ser que por alguna razón sus IPs estén bloqueadas porque vengan del exterior o por alguna razón. Entonces, una forma es, hagan una pruebita sencillita, ¿sí?, con los tres servidores. Entonces, el primer servidor fue el que ya vimos, ¿sí?, que es default.spx. El segundo le colocan un 2, que significa el de contingencia. Y si quieren trabajar con el ambiente de pruebas, le ponen la P de pruebas. Entonces, vamos a hacer este. Ahí, el servidor que me va a contestar con todo lo que yo hago acá, que ya les mostré, va a ser el servidor de pruebas. Esa es una forma de probar, por ejemplo, el usuario, el password y cualquier cosita lo pueden hacer con default p.spx, tal y cual como está ahí en la pantalla. Entonces, no sé si todo quedó bien. ¿Sus preguntas quedaron bien? Sí, hasta este punto, sin la P es el de producción. Qué pena ahí. Sí, señor. La P es para pruebas. Ok, en ese orden de ideas yo estoy usando el usuario de producción y también una factura para realizarlo y me está saliendo un error en este caso, que me dice que que me sale 440 y dice que no es un valor de coma flotante válido y estoy transformando el attached document en un base 64. Ok, sí, entonces tenemos aquí que la factura electrónica es el 86, entonces vamos a trabajar acá y dice 86, ustedes escriben 86, entonces ustedes necesitan un manual para ver el diccionario de datos del proceso 86, que es factura electrónica, son dos datos. Un NIT de empresa de transporte que es la misma etiqueta de todos los procesos. O sea que este proceso 86 tiene como cosa rara y complicada en el manual, archivo base 64 sería el nombre de la etiqueta. ¿Qué significa esto? Que aquí tienen que pegarle el archivo base 64, que ustedes tienen muchas herramientas en internet para convertir un archivo común y corriente a archivo base 64. Lo pegan ahí y entonces vamos a suponer que sea este. Este es un ejemplo de un archivo base 64, es inmenso, ¿sí lo ven? Inmenso. Entonces vamos a colocar aquí cualquier cosa y le vamos a decir que genere el XML y entonces fíjense aquí el archivo base 64, inmenso, ¿no? El archivo base 64.
¿Listo? Y luego le dan consumir servicio. Ahora, el tema de punto flotante, bueno, eso sí está complicado. Tocaría que nos mandaran el XML, ¿sí? Nosotros lo convertimos a 64 y hacemos una pruebita. O sea, hacemos esto, exactamente lo mismo, haríamos esto, para ver qué hay dentro del XML, porque no hay que mandar más nada. Si se dan cuenta, no hay que enviar absolutamente más nada. Solo el NID de la empresa, el usuario y la clave y el archivo base 64, con su etiqueta que se llama archivo base 64. Entonces envíenos el XML y hacemos la prueba. Correcto, es que como de esa manera lo estoy realizando y me aparece ese error y encima esa es una de las facturas que ya hemos probado manualmente directamente en Sí, la página, la hemos subido incluso. ajá, Entonces yo quería ver la validación de que si se subía me volvía error de que ya había sido grabado o algún claro, tema de este tipo. claro, claro. Ok, te lo envío te lo estaría enviando al correo. Sí, por favor. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, Juber, con mucho gusto. Sandra Garzón y luego Sistik. Sandra. Buenos días, ¿cómo están todos? Ingeniero, una pregunta respecto a lo que estaba mirando ahorita con la persona que acabó de participar. Entonces, es que nosotros pensamos que para hacer pruebas de la facturación electrónica tenía que ser sí o sí en producción. Entonces, por el WS Test con el ambiente de pruebas con la P, podría intentar subirlo así como lo estaban mostrando y haría la prueba en el ambiente de pruebas de la carga de la facturación electrónica. ¿Es así? Sí, 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 correcto. Le tiene que funcionar y sacar los mensajes de error. Lo más probable es que cuando haga la prueba con el ambiente de pruebas de enviar factura electrónica, tiene que usar remesas que estén en el ambiente de pruebas. No puede usar remesas recientes elaboradas de abril, de mayo, de marzo, ¿sí? Porque esas no las tiene el ambiente de pruebas, a no ser que usted primero haga la remesa en el ambiente de pruebas y después mande la facturación electrónica en el ambiente de pruebas. Es decir, haga todo el flujo del proceso en el ambiente de pruebas, también le funciona. Ok, ingeniero, y si yo hiciera la prueba en producción, es que me das como sustico porque tenemos SIGO y también estamos ahí como mirando que hay cositas por hacer. Entonces, si hiciéramos una prueba y nos diéramos cuenta que algo está mal, o sea, mi susto es que llegue a pasar y Miren, tenga cosas miren, raras. miren, para los sustos Ajá. les hemos recomendado que primero hagan las pruebas en el portal web interactivo. ¿Por qué? Porque el portal web interactivo tiene un botón que dice probar el XML, sí, leer el XML. Y él le dice, mire, encontré tales y tales y tales problemas en el XML. Entonces, si pasa la prueba del portal web interactivo, que es en donde revisan el XML, yo les aconsejo que no revisen el XML con el web service. A mí me parece que el orden de las cosas es el portal web interactivo en donde les da masticado el sistema todos los mensajes de error y ya dicen, ah, bueno, mire, este XML ya está perfecto, ahora sí lo pasan a base 64 y prueban el web service. Pero no prueben la sintaxis del XML que les está generando el operador tecnológico con el web service. No, pruébenlo con el portal interactivo. Listo, perfecto, sí, señor. Y la otra cosa era como pues, para añadir algo. Hace un momento una señora preguntó acerca de los viajes redondos y de qué valor ponía si tenían dos remesas, entiendo, para el mismo generador de carga. En ese caso, yo también tuve la duda, de pronto le sirve el dato, porque pues uno al cliente le cobra pues un valor. Hacemos estas dos remesas y le cobro tanto, pero no es necesariamente que tenga un valor para una, otra para la otra, sino que es una negociación como redonda, digamos. Entonces, en ese caso, lo que averigüé es que pueden dividir el valor del cobro, el valor de la factura, en las dos remesas. Y pues en cada línea pone el valor que corresponda de acuerdo a la división. Es así, Sí, ¿cierto? Se puede. sí, hace la división por 2 y listo. Listo. Le pone el 50% a una remesa y el otro 50% a la otra remesa. La sumatoria
es lo que le va a dar a que el cliente les tiene que pagar a ustedes. Sí, señor. Listo, ingeniero, era eso por ahora. Gracias. Bueno, perfecto, Sandra. Sistik y luego Andrés Helves. Sistik. Gracias, ingeniero. Muy buenos días. Una pregunta cortica. En el tema de impuestos, ya son varias las alcaldías que están exigiendo el cobro de sobretasa bomberil y avisos y tableros, que depende directamente del RTICA. Cuando nosotros consumimos los servicios y estamos enviando impuestos, pues enviamos retención en la fuente y enviamos el valor del ICA, pero aún no está el tema de avisos y tableros y sobretasa bomberil. Entonces, no sé si ya eso lo hayan contemplado para el RNDC o si simplemente lo seguimos omitiendo. No, lo siguen omitiendo porque eso implica un cambio en la ley. Y eso toca ir a Congreso. Y si ustedes saben hoy en día cómo están las cosas, en el Congreso es imposible tramitar una cosa de menor importancia como lo que acabas de decir. Porque en la ley dice muy claro que en el manifiesto los dos únicos deducciones que se pueden colocar son los dos impuestos, que son la retención en la fuente y la retención de ICA. Hay que tener cuidado con el concepto. No es valor de ICA, es valor de retención de ICA, porque Sí, algunos municipios la retención no es el 100% del ICA, sino a veces puede ser el 50% del valor de ICA es el que es permitido hacer retención. Entonces, siempre hablemos de retención en la fuente, que es el 1% fijo por ley, y el tema de la retención de ICA, que es de acuerdo a cada municipio. De acuerdo, ingeniero. Y entonces, pues ya el tratamiento, pues sí efectivamente por normatividad de las alcaldías hay que hacer los descuentos adicionales sobre el ICA, pues habría una mínima diferencia en el saldo a pagar al transportador entre lo que se está reportando al RNDC y lo que se tiene en la contabilidad, o porque en el RNDC debería coincidir, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, Edna, ¿me haces un favor? Pongámoslo en el acta del día de hoy y en la próxima reunión con los jurídicos les mencionamos este tema de este impuesto. Si creen que es posible diligenciar una reforma a la ley en el Congreso o si es un imposible en estos momentos o en este año, no sé si el año entrante o quién sabe cuándo podremos tramitar cosas en el Congreso. Exactamente, ingeniero, es la tasa bomberil y ¿qué fue lo otro? Sobretasa bomberil y avisos y tableros, que dependen del porcentaje de ICA y pues son tributos que están estableciendo algunas alcaldías. Listo. Muchísimas gracias. Bueno. Seguimos con Andrés Ramírez y luego Andrés Helves y luego Jesús Ramírez. Andrés. Muy buenos días, ingeniero. Dos consultas. El proceso de web service ya maneja para el envío de las facturas el proceso 86. Para el envío de las notas crédito y notas débito relacionadas a esa factura, ¿se va a usar el mismo proceso de envío o es uno nuevo? No, es el mismo. Para nosotros, el concepto de factura electrónica incluye los 3 documentos permitidos por la DIAN, que es la factura electrónica de transporte, la nota crédito de transporte y la nota débito de transporte. Listo. La segunda consulta. Ahí en el web service hay un proceso que es el 38, es para corregir remesas. Quisiera saber qué datos específicamente se pueden corregir de la remesa, porque pues él envía nuevamente todos los datos, pero pues qué datos se pueden corregir. Bien, primera condición, para poder corregir una remesa no puede estar ligada a ningún manifiesto, tiene que ser una remesa libre, ¿sí? Y una remesa puede estar libre, o sea, en estado AC, sin manifiesto, puede ser o porque está recién expedida o porque
estuvo con algún manifiesto, pero anularon el manifiesto, entonces ese proceso de anulación libera la remesa. Esas son, digamos, como las dos condiciones para que una remesa esté libre. Ok. Entonces, es la primera condición, que debe estar libre la remesa. Ahora, ¿qué datos se pueden modificar? Cuando está libre, se pueden modificar entonces los datos, algunos datos de lo que son, por ejemplo, el generador de carga, se pueden modificar datos del destino, o sea, el sitio de descargue. Creo que la cantidad, bueno, hay una, sí creo que son más o menos esos los campos que se pueden modificar. Ahora, si la remesa ya está cumplida, por ejemplo, y ustedes necesitan cambiar el contratante o generador de carga, lo pueden hacer. Y no necesitarían usar esa opción, sino que usan el portal web interactivo para hacer el cambio, porque allá es relativamente fácil hacer el cambio de la identificación del generador o contratante en una remesa que el manifiesto ya fue cumplido y la remesa también ya fue cumplida. Eso es como la historia de los cambios que se pueden hacer con remesas. Muy amable. Perfecto. Seguimos con Sandra Garzón. Ah, no, perdón, Jesús Ramírez, discúlpame. Tranquila. Tengo varias dudas. La primera es, yo estuve revisando para ver si encontraba la documentación del web service. Encontré una que dice versión 3, pero no sé si es la última versión. Si esta no es la última versión, ¿dónde podría encontrar la última versión de la documentación? Mire, todo lo que he explicado está en Ajá. ese manual. ¿En la versión 3? Ok. Sí, sí, Ok. es que el RNS, digamos que lo que ha tenido son nuevos procesos, pero lo que es la esencia de cómo, de cuál es la URL, a dónde hay que enviar, que eso es con tecnología SOAP y no con tecnología REST, la forma en cómo se arma el XML, que hay un área, documento, variables, solicitud, todo eso es exacto y no ha cambiado en los últimos 10 años ni una coma. ¿Ok? Genial. Lo único que hemos adicionado en el RNS son cosas como que la facturación electrónica es un nuevo proceso o un nuevo registro, que el de registro municipal. Entonces, lo que hemos adicionado son registros. Y si uno quiere saber el detalle de las variables, entonces puede usar ese WSTest que les mencioné, porque a la izquierda es el diccionario de datos. Y si no lo quieren hacer por ahí, entran al portal web interactivo y por donde dice consultas maestros, ustedes pueden seleccionar diccionario de datos y allí encuentra el diccionario de datos de todos los procesos. ¿Listo? Ok, ok. La otra pregunta que te quería hacer era precisamente del portal de pruebas y del portal web, y quiero saber si eso tiene un ambiente de pruebas que nosotros podamos hacer cosas ahí sin afectar lo que está en producción. No tenemos ambiente de pruebas para el portal web interactivo. Ok, listo. Y por último, en el web service hay una función que se llama getWSDL for port type. Yo podría pasarle a esta función el número de trámite y con eso me devolvería el WSDL para ese trámite específico, o es otro tipo de funcionalidad la que tiene. Para extraer el WSDL. Sí, lo digo es más por el nombre de la función. Se llama getWSDL for port type. No, la verdad no la conozco. Pues ahí, como les mostré, es una forma muy sencilla de extraer el WSDL y como eso está en formato XML, eso funciona para cualquier lenguaje que ustedes estén usando. Entonces, pues no sé cómo, nunca la he usado. Ok, listo. Gracias. Esas eran las preguntas. Ok. Perfecto. Seguimos con Sandra Garzón
y nuevamente Carlos José Pertus. Sandra. Sí, señora, gracias. Una pregunta es que cuando hablaron de lo de la red de ICA, caí en cuenta de una pregunta que tengo. Siberia, Cundinamarca, creo que hace parte de los municipios, de las veredas, perdón, asociadas a Bogotá por los 5 primeros dígitos del Divipolo. Sin embargo, pues tengo que confirmarlo, pero me dijeron de la compañía, otro funcionario, que Siberia tiene un ICA diferente al de Bogotá. En ese caso, cuando es un registro de viaje municipal, que supongamos sale de Bogotá hacia Siberia o algo así, y pues solo hay un municipio, entonces ahí, ¿cómo se hace con ese RTICA? Bueno, yo le quiero aclarar lo siguiente. Por la calle 80, Siberia, o sea, en donde está el round point de la calle 80 y que sigue por toda la troncal, llamada troncal hacia Medellín, saliendo de Bogotá, Siberia no pertenece, no es vereda de Bogotá, porque el río Bogotá es el que marca el perímetro de Bogotá, incluyendo sus veredas. Es decir, que en ese caso Siberia puede pertenecer una parte a Tenjo y otra parte a Funza y otra parte a Cota. Es posible que como tiene ahí como una especie de nudo ahí, es posible que tenga un pedacito, una esquina a Tenjo, otra esquina a Funza y otra esquina a Cota. Por lo tanto, estamos hablando de un viaje intermunicipal en ese caso y los ICA son, las retenciones de ICA son totalmente distintos a Bogotá. Sí. Y si fuera de Cota, Siberia, Inge, ahí, Tienes que usar los factores de RTICA de esos municipios. ok, bueno, listo, voy a ver, es que me dijeron fue eso, pero lo que su merced dice que Cota tiene un pedacito, perdóname, de que Siberia tiene un pedacito de Cota, de Tenjo, pero todos ellos manejarán el mismo RTICA. Bueno, voy a mirar. No. Yo no me lo sé de memoria cuál será el de Tenjo y cuál será el de Funza, porque estoy 100% seguro que Funza llega hasta el rompoint de Siberia y Tenjo también llega hasta el rompoint de Siberia. Y uno puede ver en los nombres de las veredas. Por ejemplo, estoy seguro que la vereda que corresponde a Tenjo se llama Vereda Siberia, ¿sí? Que corresponde a Tenjo. Lo de Cota no sé si la llamará también Vereda Siberia y la de Funza no sé, pero hay que averiguar en los 3 municipios cuáles son los RTICAs de cada uno de los 3. Ok, listo, ingeniero. Gracias. Y tenía otra pregunta, pero se me acaba de olvidar. Si quieren, denle tranquilo. Bueno, Y baje la mano y mientras piensa. Siguiente, Carlos Listo, José. Sandra. Carlos José, luego Fidel Figueroa. Ingeniero, nuevamente, la consulta es, si yo tengo 50 remesas reportadas al RNDC y 49 de ellas, estoy hablando después de agosto cuando se active la resolución o cuando sea vigente, si 49 de esas remesas son reportadas y una de esas no, aún así la empresa de transporte contaría con un bloqueo. No, la resolución habla de un 20% de tolerancia. El 20% de la tolerancia se calcula con base en la cantidad de remesas que ustedes hayan expedido. Entonces, 50, que es el ejemplo que acabas de mencionar, el 20% serían 10. Quiere decir que usted tendría un margen de tolerancia de 10 remesas sin reportar la factura electrónica. Pero cuando ya tenga 11 remesas sin factura electrónica, queda bloqueada automáticamente la empresa de transporte. Muy bien, ingeniero, sin intervalos de tiempo en la totalidad. ¿O son las No, expedidas en un mes? las expedidas en los últimos 30 días. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto. Fidel Figueroa y luego Soporte Granada. Fidel. Fidel Figueroa.
Mientras Fidel vuelve con nosotros, Soporte Granada y luego Sandra Garzón. Soporte Granada. Buenos días, Edna, y buenos días, ingeniero. Una pregunta, o mejor, dos preguntas. He tenido algunas dificultades con el servicio web debido a que hay momentos en los que el servicio no me responde, ¿cierto? Y usted mencionaba ahorita un tema de los servidores extranjeros. Entonces quería preguntarle al respecto de eso, si tiene algo que ver que nuestro servidor o servidores se encuentran en el extranjero, ya que hay unos periodos en los que el servicio no nos responde y yo voy y hago el test evidentemente y el servicio está funcionando y está en línea. Eso normalmente me pasa con el servidor que tengo en el extranjero, porque cuando lo hago desde el servidor acá, desde Colombia, no se me presenta la novedad. Entonces quería preguntarle si existe alguna restricción en cuanto a esos servidores. Sí, hay un país extranjero en donde no genera bloqueo, que es Estados Unidos. Los demás países, si tienen el servidor en alguno de los demás países, tienen que hacer la solicitud para que nuestro oficial perimetral de la seguridad incluya la IP de ustedes dentro de la lista de IPs permitidas para el Ministerio de Transporte. Pero este oficial o este ingeniero siempre me contesta que Estados Unidos es libre. Pero hay que tener cuidado porque a veces uno cree que el servidor está en Estados Unidos y de pronto el servidor está en las Bahamas o está en Guyana. ¿Por qué es que en una de las Guyanas? Porque es que resulta que allá, por ejemplo, en las Guyanas, hay unos servidores y un servicio pues, de host center que da la impresión de que uno está trabajando con Estados Unidos, pero allá lo que hacen es como un brinco hacia otro país y de ese otro país es que llega a Colombia. Entonces, tienen que estar 100% seguros de que si están en Estados Unidos, no hay ningún país en donde se haga el brinco, ¿sí? Porque donde llega a haber un brinco en el direccionamiento de la IP, entonces el crítico aquí es el último país antes de llegar a Colombia. Y entonces si ese lo descubren y todo eso cuál es, y entonces nos mandan la IP, uno puede decir, por ejemplo, entran por internet y dice, ¿dónde está mi IP? Who is IP? Algo así, se escribe en internet y ahí le dice esa IP, ¿de qué país es exactamente? Ese es el procedimiento. Correcto, sí. En este caso, pues, nuestros servidores, si están en Virginia, pues, en Estados Unidos, entonces, según eso, no debería generarse el bloqueo. Pero como le digo, No, no. hay momentos en los que el servicio, y puede ser por media hora, por una hora, y el servicio no nos responde desde esos servidores. Y luego se normaliza. Sí, es bastante extraño porque, o si no, entonces todas las empleadas colombianas estarían durante esa media hora también diciendo algún problema. Yo creo, de todos modos, yo lo que voy a hacer es notificarle al ingeniero de TICS de que ocurre ese caso. El problema él me va a pedir, deme evidencias, en qué rango de fecha fue, en qué rango de horas fue. Trate de hacer eso, o sea, que si nos envía evidencias en el momento en que le está sucediendo, para podérselas pasar al ingeniero de TIC que hace la seguridad perimetral y a ver si él puede detectar que haya una falla en los canales internacionales o sea una falla del firewall del Ministerio de Transporte. Correcto, ingeniero. Bueno, la otra inquietud que tengo, ingeniero, es que el reporte de la información que estamos enviando a la plataforma del RNC, o en el tema de los NITs, nosotros la estamos haciendo incluyendo el dígito de verificación. Estuve pues como buscando la documentación, a ver si de pronto alguna especificación en su momento lo tenía así, pero no encuentro pues esa especificación en el diccionario de datos que está allá en el RNS. Entonces la pregunta es, ¿esto genera algún tipo de inconveniente que los NITs se reporten con el dígito de verificación? La regla desde hace 10 años es que el NIT de los terceros
tiene que tener el dígito de verificación. Ah, correcto. Listo. ¿Sí? Sí, es que como... Ahora, les voy a explicar por qué. Porque es que hacer comunicación con la DIAN o con otra entidad gubernamental hace 10 años era un complique. Entonces dijimos, bueno, si existe el concepto de dígito de verificación, es una forma de validar que el NIT es un número válido, sin tener que ir a ninguna entidad gubernamental. Una cosa es averiguar el nombre o razón social asociado a esa NIT, y otra cosa que el NIT sea válido. Entonces, por eso, desde hace 10 años funciona el dígito de verificación como punto de control dentro del RNS. Correcto, ingeniero, gracias. Y por último, voy a trasladarle una inquietud de uno de nuestros clientes, de unos procesos que ellos establecen y que ya con la nueva reglamentación de la factura electrónica, en cuanto a que una remesa no debe estar vinculada en dos facturas. ¿Es eso cierto? Es correcto. Bueno, Una entonces, remesa no puede ser mencionada en dos facturas electrónicas. listo. Solo puede ser en una factura o ser mencionada en notas créditos y en notas débitos, todas las que quieran. Pero facturas, una sola. Exacto. Entonces, la inquietud que me trasladan es, ellos hacen la factura, ¿cierto? La emiten y se la envían al cliente en el cual van relacionadas sus remesas, pero por alguna circunstancia el cliente rechaza la factura porque quedó un valor malo, por decirlo así, en una de las remesas. El procedimiento que ellos estaban haciendo hoy en día, pues generaban la nota crédito para hacer la respectiva anulación, por decirlo así, en la DIAN, y nuevamente facturaban esta misma remesa en la factura en la nueva factura que le envían al cliente ya con la corrección. Entonces, según esto, ya ellos no lo podrían hacer por la restricción que usted menciona de una remesa solamente en una factura. Pero entonces, esa segunda factura que ellos elaboran, que es de esa remesa, ¿cómo tendrían que hacer el tratamiento? ¿Tendrían que hacer otra remesa o cuál es la sugerencia para este proceso? ¿Sí me hice entender allí, ingeniero? Sí, señor. Estoy anotando en el acta porque no estoy 100% seguro de que el sistema no libere la remesa si la encuentra con valor cero después de que le aplique una nota crédito. Porque si eso es lo que debe funcionar. Y es si la nota crédito es una nota crédito por el valor total de la remesa, debe liberar la remesa para que se pueda facturar otra vez. Entonces voy a revisar que efectivamente es así. O sea, cuando yo me refiero de que no puede llegar otra factura, es siempre y cuando tenga un valor. La remesa ya tenga un valor de flete. Si ya tiene valor de flete, no te va a recibir otra factura, te recibe una nota débito, pero no te recibe otra factura. Ahora, lo que tengo que revisar, si ya ustedes hicieron pruebas, es mirar que efectivamente la nota crédito fue por el valor total del flete y entonces quedó en cero el valor del flete. Ahí el sistema sí tiene que recibir la segunda factura. Correcto, entonces a ver si entendí. Entonces el proceso normal es, si yo subo mi factura al RNS y luego subo una nota que aplica el valor total a las remesas que están involucradas en esa factura, él debería permitir generar otra factura asociando esas remesas. Es eso, ¿cierto? Exacto. Correcto. Igual haré la validación entonces con ese proceso a ver si nos los permite hacer de esa manera. Sí. Listo, ingeniero. Esas son las dudas. Muchísimas Sí. gracias por las O sea, respuestas. para completar y reafirmar, si tiene un valor de $1, todavía el valor del flete de la remesa solo recibe notas débito. Listo. Correcto. Siguiente. ¿Quién sigue? Seguimos con Sandra Garzón. Listo, gracias. Bueno, en la pregunta anterior me reveló un poquito de lo que necesitaba, pero como estamos recién empezando con ese proceso de la facturación electrónica, respecto a las notas débito y crédito, es también
adjuntar el XML de respuesta de la DIAN y ya, ¿cierto? Sí, solamente. Ok, vale, ingeniero. Listo. Luego seguimos con Jane, no sé. Y luego Fidel Figueroa. Jane. Buen día, ¿me escuchan ahí? Sí. Buen día, ingeniero. Tengo una pregunta respecto a la generación de las notas débito y crédito, concretamente cuando el concepto de la devolución que se está reportando es el 1 o 2, bueno, o independientemente del código del concepto que se envíe, sí o sí enviaríamos o incluiríamos en el XML las etiquetas correspondientes al additional item property o no, o cómo se validaría Sí, eso. es obligación hacer siempre referencias a las remesas, ya sea en factura, en nota crédito o en nota débito. Siempre hay que enviar a qué remesas es que estoy afectando. Siempre. Okay. Por lo tanto, el additional item property es obligatorio en los tres. Ok, y respecto al campo cantidad, ¿eso depende de qué código de concepto estemos reportando o ese campo cantidad también reportaríamos? Sí, igual que es el tercer additional item property. Entonces, por ejemplo, si por alguna razón, voy a poner un ejemplo, tenía que entregar usted 10 toneladas y resulta que usted reportó en el cumplido de remesa que reportó entregó las 10 toneladas, pero encontraron que no, que había entregado solo 9.5 toneladas y los valores a cobrar depende de las cantidades de toneladas, se le perdió media tonelada en alguna parte. Entonces, en ese caso, usted tiene que hacer una nota crédito por la media tonelada que se le perdió, ¿sí? Entonces, eso tiene que ir en el additional item property, en el campo cantidad, ¿sí? De la nota crédito. Esa media tonelada, 0.5, o bueno, en ese caso serían 500 kilos. Vale, gracias, sí, señor. Bueno, y finalizamos con Fidel Figueroa. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, Sí, ¿me claro. escuchan? Sí, bueno, nosotros tenemos desarrollo propio vía web service con el RNDC de hace mucho tiempo y con la factura, con la DIAN. Implementamos el anexo técnico 1.8 también hace ratico y estamos enviando los datos que tienen que ver con las remesas. Mi pregunta es procedimentalmente, este XML 86, ¿en qué momento lo envío yo al RNDC? Porque yo hago la factura generalmente cuando se ha cumplido una semana o a final de mes. Bueno, envío mira. todas las remesas. Listo, tranquilo. Entonces, mire, el procedimiento está muy claro en la resolución de agosto del año pasado. Dice que usted tiene que cumplir la remesa y luego tiene que facturarle a su cliente. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos días se permiten después de que usted cumpla la remesa, después de que usted entregue la mercancía en el destinatario, en el sitio de descargue? ¿Cuántos días hay de plazo para que usted facture al cliente? 5 días hábiles es lo permitido, 5 días hábiles. En esos 5 días hábiles, usted tiene que hacer el cumplido de remesa, el cumplido de manifiesto y la factura electrónica. Ahora, ese texto de la resolución dice, salvo pacto en contrario entre las partes. ¿Quiénes son las partes? La empresa de transporte y su cliente generador de carga. Si por alguna razón dicen, mire, yo por ejemplo, perdón, necesito que usted me facture una vez al mes, ¿sí? Entonces quiere decir que una que otra remesa va a llegar hasta los 30 días.
Entonces, el generador tiene que decirle al RNDC que el pacto entre las partes son 30 días y no 5. El sistema, cada vez que mire una remesa en donde estén involucradas esas dos partes, empresa y generador, va a mirar es 30 días de plazo. Eso lo tiene que hacer el generador en una opción que ellos tienen que se llama control de empresas. En esa opción que se llama control de empresas, ellos le dicen al RNS cuáles son las empresas de transporte con las cuales trabajan y a las cuales les permiten que le hagan remesas a nombre de ellos. En esa misma funcionalidad, ellos tienen que escribir cuál es el pacto que tienen con cada empresa de transporte. Y con eso, entonces, no aplicarían los 5 días hábiles, sino los 30 días hábiles. Correcto. Y con respecto al procedimiento 86 con el RNDC, yo debo, mejor dicho, mi pregunta, mi confusión esta es, ¿envío el XML al RNDC 86 cada vez que haga la factura? Sí, o sea, ¿usted vio el ejercicio que hice? Sí, yo estaba aquí pendiente en la... Sí, ahí uno le dice, le manda el web service con el proceso 86 y le manda el archivo base 64 y ya. Es correcto, eso es para enviarlo al RNDC. Sí, ese es mi concepto. Sí, señor. Pero lo hago después que yo haya hecho la factura al cliente o antes, o puede ser antes. No, a ver. Usted el XML que convierte a base 64 es el XML firmado por la DIAN en señal de aceptación de la factura electrónica que usted envió a la DIAN. Correcto. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos días después de que usted la envió a la DIAN, la envía al RNS? Es el plazo de los 5 días hábiles. Ahora, o salvo contrario, el plazo pactado entre las partes. Ah, perfecto, listo, está claro. Está claro, ingeniero. Bueno, señor Fidel. Y seguimos con soporte Granada. Sí, una última preguntita, ingeniero. Así como existe hoy en día la forma de consultar las remesas pendientes por cumplir o las remesas que están generando el bloqueo porque no se han cumplido, ¿va a existir o existe alguna funcionalidad en la que yo pueda ver cuáles son esas remesas que no se les ha subido el XML de las facturas? ¿A cuáles remesas no se les ha subido el valor de las facturas? Exacto, es decir, se dice que si yo no subo el XML después de esos 5 días, ¿cierto? Y se cumple el 20% de esas remesas, se va a generar el bloqueo. Entonces, hay forma de revisar cuáles son esas remesas que están generando el bloqueo porque no se ha subido el XML respectivo de su factura. Pues para hacerlo así tan fácil como les expliqué, no hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es con un cruce de tablas de la base de datos. Entonces, la solución, déjeme pensarla, pero voy a pensarla aquí en voz alta. Una podría ser incluir un nuevo estado en la remesa, en donde diga que ya fue facturada, y la otra que sea crear una opción, pero eso sí ya tocaría por el portal web interactivo en donde generaran ese listado o ese archivo plano en donde les diría cuáles son las remesas que no han sido facturadas porque son archivos independientes. Bueno, Sí, me toca correcto. Sí, pensarlo. porque eso... Entonces, la solicitud de ustedes es que sea por web service. No, por web service o por el portal interactivo, ¿cierto? Okay. Así como la tienen, por ejemplo, hoy en día, como le digo, el de las remesas, que eso es de mucha utilidad cuando se genera un bloqueo en una empresa, porque uno va Okay. directamente y mira, hombre, sí, mira, es que Sí. tienes estas remesas que no has cumplido y son las que te están generando el bloqueo. Entonces, sería de mucha utilidad
si uno también puede ir, mirar, es que son estas remesas que se están generando el bloqueo porque no han subido el XML de las facturas. Es una herramienta de mucha utilidad. Bueno, perfecto. Entonces, inicialmente la vamos a hacer por ahí, para no meternos con el tema del estado, porque ahí sí me toca revisar muchos detallitos. Entonces la vamos a hacer ahí, en la misma opción donde dice cosas pendientes, en el portal web interactivo, en donde se pueden ver los manifiestos pendientes de cumplir, remesas pendientes de cumplir. Entonces incluiremos un tercero que se llame remesas pendientes de facturar. Correcto, sí, en el portal interactivo sería excelente. Listo, vamos a hacerlo lo más pronto posible, porque debe estar antes de agosto 22. Sí, señor. Listo, sí, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, Angie Daniela. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta es que a veces nosotros acá hacemos, cuando es devolución de contenedor, entonces hacemos como un manifiesto que es un viaje de ida y regreso. Este tiene dos remesas, una con el contenedor cargado y otro con el contenedor vacío. Entonces, por ejemplo, digamos que viene de Buenaventura a Bogotá. Entonces, cuando llegamos a Bogotá, es que el cliente, bueno, dice, no, ya no hagan la devolución del contenedor, sino que déjalo acá en Bogotá. Entonces, como ya tenemos hecha también la remesa para devolución de contenedor, entonces mi pregunta es, ¿cómo no se puede anular una remesa porque está asociada al manifiesto? ¿Qué vamos a hacer con esa remesa que ya nos quedó hecha de la devolución del vacío? Bueno, entonces, Edna, hay un documento que se llama transbordo de remesas. En ese documento hay un ítem o un tema que ayudaría a resolver la inquietud que están planteando. Y en ese caso es que la remesa, la segunda remesa, se suspende su entrega, entonces se cierra con un concepto que se llama suspensión del viaje para esa remesa. ¿Sí? Y tendrían que hacer entonces el segundo manifiesto con una nueva remesa que vaya al otro sitio, digamos, que nos descifre bien cuál es el verdadero viaje o la ruta del vehículo. Pero yo creo que con ese documento, ¿ese no se ha publicado? Yo lo había publicado, yo voy a mirar porque no lo estoy viendo, pero ya si no está publicado, ya lo vuelvo a publicar en el área de documentación del RNS. A ver, ya vuelvo y verifico porque yo recuerdo que ya lo había publicado, no lo veo ahorita en este momento, pero ya lo vuelvo a publicar, ingeniero Jairo. Bueno, listo. Y entonces ahí explica paso a paso para estos casos en donde por algún motivo no se pudo entregar una de las remesas del manifiesto. O sea que ahí sería como un cumplido por suspensión. Sí, para la remesa esa, ¿sí? Porque la otra remesa la entregaron en forma normal, esa hace el cumplido normal. ¿Okay? Y habría que hacer otro manifiesto. Por el pedazo que falta. O si desea, no, sí, porque la otra remesa tiene que tener otro destinatario y entonces hay que incluirla en el segundo manifiesto. Porque digamos que ahí lo que pasa es que, digamos, esa remesa pues ya no nos sirve, o sea, porque la evolución de contenedor pues ya no se va a hacer, el contenedor se queda acá en Bogotá y pues bueno, ya nosotros no lo hacemos. Sí, pero Entonces, sí, digamos, pero sí van a transportar el contenedor vacío a otro lado. digamos que a veces pero es acá mismo en Bogotá. O sea, lo dejan, no sé, de pronto el cliente hará la devolución, pero ya lo hará con otra empresa de transporte. Ah, ya, ustedes ya abandonan el contenedor. Ah, no, sí. no. Entonces no tienen que hacer segundo manifiesto, ahí para. La segunda remesa, que es la de devolución, le hacen suspensión del viaje y listo. Aunque le hacemos un cumplido por suspensión. Sí, señora, y no más, exactamente, es todo lo que hay que hacer. Y ahí ya no importa que esa remesa se nos quede sin factura electrónica.
No. Las que son de suspensión no van con factura electrónica. No exige factura electrónica. Ok, listo. Gracias. Bueno, y el señor César Augusto Osorio. Buenos días. Buenos días. Ingeniero B, la pregunta es esta. Esto que se está socializando pues sobre las empresas, lo que tiene que ver con la parametrización para subir al RNS la factura electrónica, en caso de que ellos no la tengan todavía implementado, ¿cómo pueden hacer para no ser bloqueados? O automáticamente después de agosto todas estas empresas que nos facturen, entonces tienen que tener la implementación de la factura electrónica para poder subirla al RNS. ¿Usted ya está pidiendo plazo, César? Oh, no. La No, compañía lo tiene todo implementado. La resolución es muy clara y fue expedida el año pasado. Dio un plazo de 1 año para implementarla. 1 año. Y empieza a regir a partir del 1 de septiembre. Entonces, el 1 de septiembre el sistema empieza a aplicar lo de los 5 días hábiles. Perfecto, no, es entendible, sino que pues hemos estado, pues el Grupo de Éxito y LTC ha estado a las compañías informándoles, diciéndoles pues, y algunas todavía están ahí pues con el proceso algo lentas, entonces quisiera pues como, por eso es que estoy elevando la pregunta, pues no, la compañía lo tiene implementado y todo eso, entonces era como para tenerlo claro y ya decirles a ellos, venga, es que esto va o va. ¿Esto va o va? No hay nada que hacer. Sí. ¿Va o va? Bueno, ingeniero. Muchas gracias a ella por la aclaración. Bueno, señor César. Y ya con la inquietud que nos plantea el señor César, damos por terminada esta tercera mesa técnica y apoyo a los operadores tecnológicos en la implementación de los nuevos procesos y seguir apoyando a los operadores tecnológicos que son nuevos para que hagan la transmisión de datos y de información al sistema RNDC. Los esperamos el próximo mes, en el mes de junio. Yo creo que la siguiente semana ya estaremos publicando el nuevo cronograma para que sigan participando en estos espacios. Recuerden que estos espacios quedan grabados y publicados en el portal logístico de Colombia, en el chat de Gelos Link de acceso. Ingresan al portal logístico de Colombia, dan RNS descarga capacitaciones y ahí van a encontrar las grabaciones como tal. Les agradecemos su puntual asistencia, les agradecemos su interés en seguir realizando la transmisión de la información con calidad de datos al RNS. Ustedes son muy amables. De parte del Grupo Logística, mil gracias y que tengan un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. Gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.